Hola a todos, soy Santiago Sousa y esto es cómo tocar la batería desde cero. Hoy vamos a ver la última lección del módulo 2 de tambor, que tiene que ver con el tema de las fusas y las abreviaturas. Las fusas son 8 golpes por tiempo en un compás de 4 cuartos, o sea, 8 fusas equivalen a una negra. A lo cual si tenemos que escribirlas todas, cuando tenemos muchas fusas, es algo bastante molesto, a menos bueno que sea necesario como una ayuda visual. Pero en el caso de trabajar solamente con el tambor, a veces tener que escribir todas las figuras es molesto, entonces existe forma de abreviar. Esa forma, si ustedes están viendo el PDF, se van a dar cuenta que apenas empieza el ejercicio, tienen una negra con tres líneas que la cortan, por decir una manera, en el medio, en lo que sería la plica, la línea vertical. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una negra, o sea, en la duración de una negra, fusas. Como entran 8 fusas en una negra, son 8 fusas. Y van a ver que tiene una línea abajo de la ligadura que la une a la siguiente figura. Eso quiere decir que tiene que sonar unido a la otra figura. Por ahora no le vamos a dar mucha bola a eso, es algo que vamos a ver más adelante. Lo importante es que están las 8 fusas ahí adentro. Si tenemos una blanca va a pasar lo mismo, pero son dos tiempos haciendo fusas. Si hay una redonda, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una corchea o una semicorchea? En el segundo sistema, en el primer compás, van a ver que hay una corchea que tiene dos líneas. ¿Eso por qué es? Porque esas líneas representan como si fueran las barras. Y como ya la corchea tiene una barra, una segunda barra que es semicorcheas, una tercera barra, fusas. Entonces tenemos medio tiempo de fusas. Recuerden, estamos trabajando en un compás de 4 cuartos. Así que ahora me voy a poner el metrónomo, voy a leer y después voy a hablar de un poco de los tips de técnica para después usarlos en la batería. Ahora, para quien no vio el tema de la técnica, les dejo acá el enlace, acá, para que lo vayan a ver. Es el tema de Open Close. Muñeca, dedos. Y porque es muy importante practicar esto, se los voy a mostrar. Hay una enorme diferencia en cuanto a audio. Así que esto fue lo último que está en el módulo 2 de tambor. Más adelante va a haber otro módulo. Pero les comento que ya terminé el libro de bases para que estemos trabajando, bueno, no toda la batería, sino que más plato, tambor y bombo. Y después va a estar el de fills. Así que ahora voy a hacer los otros videos para ya tenerlos, porque todo este tiempo estuve parado, tuve un pequeño problema en la espalda. Así que voy a hacer los videos para que queden, para ir subiéndolos. Y nada, cualquier duda que tengan, me escriben, me consultan y voy respondiendo a la brevedad.
Un saludo para todos y estamos en contacto. Nos vemos.